¿Por qué la Revolución Francesa fue peor de lo que creías? Pocos eventos en los últimos 250 años tuvieron tanto impacto en el mundo occidental como la Revolución Francesa. Esto marcó un punto de inflexión en el pensamiento político de maneras que aún siguen moldeando nuestro parecer. La monarquía francesa, que había guiado a la nación cristiana durante siglos, fue desafiada por revolucionarios ateos. Muchos de estos buscaron cambiar radicalmente a Francia, haciéndola prácticamente irreconocible de lo que era anteriormente. Pero lo que comenzó como un intento de cambiar el Estado francés pronto se convirtió en inmoralidad, en crueldad, en destrucción, que desencadenó uno de los mayores crímenes que se hayan cometido en el continente europeo. La Revolución Francesa generalmente se retrata como una lucha unidimensional de las masas oprimidas contra la monarquía tiránica y el clero y la nobleza. A muchas personas les gusta simplificar demasiado y culpar todo al rey, pero un simple análisis de la historia logra desmontar rápidamente dicha teoría. En verdad, lo que se cuenta sobre la revolución hoy en día contiene una omisión de detalles y de hechos tan abismal que prácticamente termina reescribiendo lo que realmente pasó. En este video buscaremos explicar lo que realmente ocurrió en esos cruciales años y por qué la revolución fue mucho peor de lo que pensabas. La Francia de finales del siglo XX era una de las principales potencias del mundo. Poseía una población entre los 26 a 28 millones de habitantes y era el principal exportador de productos agrícolas como el trigo, la cebada y el vino al resto del continente europeo. La cultura francesa, como el arte, el teatro, la vestimenta, la música, eran la envidia de todas las naciones. El francés era el idioma de la diplomacia y la educación, y después de haber pasado las guerras de religión, Francia se había impuesto como un bastión de la fe católica en el continente. El historiador Simon Sharma describe a Francia bajo Luis XVI como una nación en rápida modernización, con nobles emprendedores, una monarquía reformista, industrialización temprana, comercio creciente y progreso científico. Por lo que Francia, en muchos sentidos, lo estaba haciendo muy bien en los años previos a la revolución industrial. Eso sí, no todo era alegrías y éxitos en el país galo. Este acababa de perder la guerra de los 7 años con Reino Unido, lo que había debilitado fuertemente sus finanzas. Y sobre eso, la corona se había involucrado en la lucha independentista de los Estados Unidos, que aunque salieran victoriosos, el Estado francés se encontraba al borde de la quiebra. Aparte de eso, en 1788 ocurrió un invierno particularmente crudo, con fuertes heladas y nevadas que dañaron gravemente los cultivos y causaron una mala cosecha de cereales. A finales de los 1700, la decadencia moral también se había convertido en un problema importante en la sociedad francesa. A pesar de seguir siendo una nación católica, la religión se había convertido en una ocurrencia tardía para gran parte de la población. Vicios como la pornografía y la prostitución estaban creciendo a pasos agigantados. Luis XIV había ilegalizado la prostitución durante su reinado, pero se permitió bajo el reinado de su hijo. Cuando Luis XVI sube al trono, él intentó reprimirla nuevamente, pero el daño ya había sido inmenso. Además de esto, los edictos morales del Papa a menudo eran ignorados en el país. Por ejemplo, el Santo Padre había prohibido a los católicos convertirse a la masonería. Pero a pesar de esto, en Francia se permitió que las logias masónicas se extendieran por toda la nación, difundiendo puntos de vista religiosos relativistas y deístas, con el propósito de socavar la religión católica. Muchos franceses poderosos, incluido el primo del propio rey, el duque de Orleans, se unieron a la organización. Para dar una idea del alcance del problema, en 1772 había alrededor de 100 logias masónicas en Francia. En 1789 esa figura había alcanzado el número de las 2000 logias. La masonería en sí sirvió un gran papel para la revolución venidera. Figuras como Maximiliano Robespierre, Jean-Paul Marat, Danton y tantos otros eran todos pertenecientes a las logias masónicas. Inicios de la revolución. Al no encontrar otra salida de los problemas económicos que aquejaban el reino, Luis XVI convoca a los Estados Generales,
Su función no era la de un parlamento, sino más como un ente consultivo, preguntándole a todos los sectores de la sociedad, divididos entre nobleza, clero y burguesía, cuáles eran los problemas del país. Este gesto ya desmiente desde el inicio la idea de que el rey era un déspota que desconocía al pueblo. Todo lo contrario, si el rey convoca a los estados generales, era para consultar a toda la ciudadanía para ver qué se podía hacer frente a la crisis económica. El tercer estado, anteriormente mencionado, compuesto por la emergente burguesía mercantil, albergaba un profundo resentimiento hacia el clero y la monarquía, ya que el poder de esas instituciones no se basaba en la riqueza que la burguesía tenía en amplitud, sino en la tradición y el orden establecido. Esa nueva clase comenzó a presentar proyectos de ley cada vez más radicales, que se alejaban del propósito original de los estados generales, resolver de forma conjunta los problemas del país. En la práctica, el tercer estado terminó por secuestrar el proceso, imponiendo su voluntad sobre las demás órdenes. Cuando el rey finalmente buscó poner fin a la situación, los burgueses reaccionaron en forma de protesta. Se salieron de la Asamblea General y crearon su propio órgano deliberativo, al que llamaron la Asamblea Nacional. A partir de entonces, quienes serían conocidos como revolucionarios utilizaron su creciente influencia para agitar a las masas, incitándolas al frenesí y a la violencia contra la corona y la iglesia. Esta tensión se materializó con el asalto a la fortaleza de la Bastilla. Bajo el pretexto de liberar a 7 prisioneros, todos ellos criminales convictos, los revolucionarios masacraron a la guarnición y lincharon salvajemente al capitán de la prisión, para luego desfilar por las calles de París su decapitada cabeza. Este evento lo cambió todo, porque normalizó la violencia de las masas como forma para que fuerzas revolucionarias lograran sus objetivos. Poco después de que la Asamblea Nacional publicara la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, entre los cuales prometía que Francia ya debía ser una monarquía constitucional y debería pasar a ser un Estado laico, estos empezaron a utilizar la violencia callejera y la violencia de las masas para intimidar a la reacción y silenciar a todos los disidentes. Es en este momento cuando el rey empieza a perder el control de París y donde ahora los revolucionarios, cada vez más extremistas, comienzan a ser liderados por el joven abogado Maximiliano Robespierre. La Asamblea Nacional, ahora con de facto control del Estado, comenzó a expropiar usualmente de forma violenta las propiedades de la nobleza y el clero, justificando que esos poseían un exceso de riquezas y, a su vez, las prisiones francesas comenzaron a llenarse de presuntos enemigos del pueblo. El rey, que era de naturaleza indecisa y pusilánime, acepta sin protesta las cada vez más extremas peticiones de los revolucionarios. Los años de 1790 y 1791 fueron la calma antes de la tormenta. El usualmente pusilánime Luis XVI, forzosamente expulsado de Versalles, vio de forma impotente cómo su poder le era retirado. Además, el rey y la reina tuvieron que presenciar cómo los revolucionarios masacraban inclementemente a los miembros de la corte y el clero, que permanecían fieles a la corona, como el tristemente infame caso de la princesa María Teresa Saboya, confidente de la reina, quien fue asesinada vilmente por una muchedumbre y su cabeza, clavada en una pica, se puso en la ventana para que la reina pudiese ver el destino de su entrañable amiga. Pero toda esta supuesta calma estallaría finalmente en 1793. El gobierno revolucionario, invadido por la conspiranoia y el miedo de una posible restauración del ancien régimen, declara la guerra a Austria, otra potencia católica del momento, cuyo emperador era hermano de la reina María Antonieta, lo que convierte la revolución de un problema nacional a uno continental. En los primeros enfrentamientos, Austria y Prusia derrotan hábilmente a los franceses, causándoles severas derrotas militares y llevando al comité revolucionario al pánico. Este ordena la expulsión de todos los sacerdotes que no hubiesen jurado a la constitución del clero, bajo pena de muerte. A su vez, empieza a utilizar de una forma muy cotidiana una nueva forma de ejecución. Se volvería sinónimo de la revolución: la muerte por la guillotina.
Este macabro invento, que llevará miles de franceses al suplicio, será una de las armas para impulsar ese gran terror revolucionario. Robespierre decretó que para salvar a la revolución de sus enemigos internos, el terror será la orden del día. Con esta declaración inicia la fase más terrible de la revolución, el reinado del terror, en donde la confianza y el abandono por la ley se apoderó de París. El populacho armado, instigado por los revolucionarios jacobinos, entraban a las cárceles llenas de los supuestos enemigos del pueblo y, sin juicio ni protección, los reos eran asesinados cruelmente en sus celdas. En aquella época, los casos de asesinatos, violaciones y en especial de canibalismo se convirtieron en la norma en las calles de la capital. El rey Luis XVI, cada vez más horrorizado por la aceleración de los acontecimientos y profundamente temeroso por la seguridad de su esposa, la reina y sus hijos, tomó una decisión desesperada: huir de París. Sin embargo, el plan fracasó estrepitosamente. La Asamblea Nacional, ya profundamente influenciada por las ideas republicanas y alimentadas por un odio hacia la monarquía, interpretó la fuga como traición, y así la monarquía en Francia fue abolida. Y no pasó mucho tiempo antes de que se consumara la tragedia. Luis XVI de Borbón, el rey de que durante años había sido considerado como la figura paterna de la nación, fue acusado con cargos mañosos, manipulados y políticamente motivados. El juicio no fue más que una farsa revestida de legalismo. Luis XVI fue conducido a la Plaza de la Revolución, donde la guillotina, símbolo sangriento del nuevo orden, esperaba fría e impasible repartir la fraternidad de la revolución. Su esposa, la reina, no tuvo que esperar mucho para acompañar el trágico final de su marido también. Acusándola de crímenes ridículos y sin sustento alguno, María Antonieta también subió al escalafón de la guillotina. Pero el drama de la familia real no terminó con la ejecución de los reyes. En las entrañas oscuras del nuevo régimen aún se gestaba una tragedia más atroz. El delfín, heredero a un trono que ya no existía, fue encerrado solo en un calabozo, constantemente maltratado por sus carceleros. Cuando finalmente el niño, de tan solo 10 años, murió por tuberculosis, su cuerpo mostraba signos de haber padecido los más cruentos vejámenes físicos y sexuales imaginables. El genocidio de la Vendée. Aunque la revolución gozase de cierta popularidad en París y en ciertos núcleos urbanos, fuera de esas burbujas ideológicas, esta era profundamente impopular. La gran mayoría de los franceses, incluso en los momentos más exaltados de delirio republicano y ateo, se seguían considerando como católicos y fieles al rey y la corona. Y en ningún lugar esta fidelidad se expresó con mayor fuerza y pureza que en la región de la Vendée. La Vendée, una tierra profundamente católica, había sido sembrada espiritualmente décadas antes por la predicación ardiente de San Luis María Guillón de Montfort. Su legado misionero había dejado el alma de un pueblo un amor profundo por la cruz y por la Virgen Santísima. Durante los primeros años de la Revolución, la región se mantuvo relativamente en silencio, observando con dolor el desarrollo de los acontecimientos. Pero ese silencio se rompió con un grito de indignación cuando llegó la noticia del vil y descarado asesinato de los reyes. Fue entonces cuando surgió una de las más nobles y heroicas insurrecciones de la historia moderna, el levantamiento de la Vendée. Campesinos, nobles, sacerdotes y simples cristianos tomaron las armas no por ambición ni por poder, sino por Dios, por la patria y por el rey. Durante varios años, los revolucionarios tuvieron que enfrentarse a la heroica rebelión de la Vendée. Aquellos campesinos, hombres sencillos y nobles rurales, aunque siempre superados en número y en armamento, cargaban con decisión y fervor contra las tropas de la República. Los soldados del Sagrado Corazón, como eran conocidos, combatían con rosario al cuello y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Era un pueblo en armas, un pueblo con fe que se levantaba no por odio, sino por dolor, el dolor profundo que la revolución había infligido a la Francia cristiana. Pero lamentablemente, tras años de una lucha desigual y de valientes actos heroicos, los vandianos fueron finalmente derrotados
Y fue entonces cuando los cañones cayeron que se desmascaró el verdadero rostro de la supuesta fraternité republicana. Lejos de ofrecer perdón o reconciliación, el régimen desató una de las más crueles represiones de la historia moderna. Pueblos enteros arrasados, mujeres y niños masacrados, ancianos quemados vivos. Los ríos se llenaron de cadáveres y el suelo de la Vendée fue regado con sangre inocente. Se calcula que el ejército republicano asesinó cerca de 200.000 vandianos, la mayoría de ellos civiles, pero que habían cometido el insólito crimen de amar la patria que sus padres habían amado. Para concluir este macabro y siniestro momento de la historia, me remito a las palabras dichas por el sacerdote ecuatoriano Julio María Matovelle. La revolución de 1789 contrapone los derechos del hombre a los derechos de Dios. Frente a la soberanía de Dios, levanta la soberanía del supuesto pueblo. Sustituye la pureza por la impureza, y en lugar de adorar a Cristo, adoran a una mujer desnuda. Retira de los templos sagrados y eleva altares al vicio. Por 7 presos por delitos comunes hallados en la Bastilla, llevan a millones de ciudadanos a la guillotina y hace morir a miles de sacerdotes. Coloca numerosos franceses en el catálogo de mártires, destierra a Cristo del gobierno, de las escuelas y de los establecimientos públicos, suprime las órdenes monásticas y extiende el reinado del terror de un extremo a otro de Francia. Destruye una Bastilla con 7 presos y levanta 48.000 bastillas o tribunales para llevar a los hombres al calabozo, sino a la muerte.